este pequeño foro que hemos querido organizar, que nos ha solicitado la Municipalidad de Florianópolis de Brasil y que encantados de la vida, siempre en un ánimo de colaborar con entidades amigas de toda Latinoamérica, lo hemos estado desarrollando. Agradecer a doña Catherine, una de las directoras de la municipalidad, y a don Rodrigo, con el cual hemos venido colaborando, y de paso también a Renata Fabiana, que es una profesora exexta de la casa, y siempre con la grata compañía, y evidentemente a nuestro maestro y profesor, bueno, connotado, don Jaime Rodríguez Arana. Voy a presentar rápidamente a la mesa. Esta mesa tiene por objetivo, en razón de que Brasil está remozando fuertemente sus marco jurídico de la contratación estatal, precisamente hacer una perspectiva internacional de una serie de temas que han sido buenas prácticas de la contratación pública, riesgos y oportunidades de la contratación pública, una perspectiva internacional desde temas como los sistemas electrónicos, la profesionalización, la resolución de conflictos, la competencia, la gestión por resultados. De muchos otros temas se puede hablar cuando se trata de modernizar los marcos legales de contratación, pero en esto es que nos vamos a focalizar durante esta mañana. Vamos a dar la palabra en el siguiente orden. Nuestro primer panelista es nuestro profesor tan querido, don Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de España. Don Jaime es doctor en Derecho, catedrático en Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, maestro homenajeado en el 2025 precisamente en el Seminario Permanente de Competencia y Contratación Pública, un seminario que se ha creado para que de forma regular se reconozca la tantísima obra literaria, doctrinaria del maestro Rodríguez Arana, como el maestro Jimeno Filiu y el maestro Moreno Molina, y es doctor honoris causa de también una buena gran cantidad de universidades de Argentina, de Chile, bueno, de todo lado. Don Jaime es una persona, además de muy reconocido en el derecho iberoamericano, una gran persona, una extraordinaria persona. Don Jaime hará una primera intervención. Este, Luego estará doña Catherine Steiner. Ella es abogada del área de Derecho Administrativo Electoral, tiene desde hace más de 20 años, tiene una amplia experiencia en la gestión pública municipal, actualmente ocupa el cargo de secretaria municipal, licitaciones, contratos, alianzas de Florianópolis. Es vicepresidenta del Foro Nacional de Secretarías de Administración de las Capitales, FONAC, y miembro titular del Comité de Gestor de Gobierno de la Municipalidad de Florianópolis. Anteriormente se desempeñó como subprocuradora general de esta misma comunidad. Luego conversará con nosotros Rodrigo Buenavides Rodríguez. Él es administrador público, graduado por la Universidad Regional Integrada de Alto de Uruguay, de Adamisiones de Brasil, posgrado de gestión pública. Tiene más de 18 años de experiencia en el campo de las licitaciones y contrataciones públicas, con actuación en 3 órganos de gobierno municipal en Brasil, y se desempeña actualmente como administrador analista en la municipalidad que hemos citado. Y bueno, vaya a decir el enlace para que este esfuerzo se logre hoy hacer una realidad. Y después de él, pues conversará con nosotros nuestra querida maestra Renata Fabiana Santos Silva. Ella es procuradora de Estado de Bahía, Brasil, superintendente de la CAMP AFPEP, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, doctora y máster en Derecho por la Universidad de Sevilla, posgrado en Derecho Público Global por la Universidad de La Coruña, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Salvador y del Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Y bueno, tantísimas otras cosas que podemos decir de nuestra querida
maestra Renata Fabiana. En ese orden que he dicho, por favor, nuestro querido Jaime Rodríguez, usted en el uso de la palabra. Muchas gracias. No sé si se escucha bien, Perfecto. regular o mal. Muy Se bien. escucha. Pues muchas gracias, profesor Cristian Campos, por su amable presentación. Estoy muy contento, además de participar en un foro en el que veo personas fundamentalmente de Brasil. Brasil es un querido país que tengo el honor de visitar desde hace ya bastantes años. Conozco bastante bien la geografía brasilera. Este año, por ejemplo, me toca ir a Brasilia y a Curitiba, que son dos ciudades en las que me prodigo también en intervenciones, pero veo a la profesora Renata Fabiana de Bahía, que conozco y que colabora con nosotros en muchas actividades, y la saludo especialmente, y también saludo a la profesora Caterine y al profesor Rodrigo. No los conozco personalmente, pero los saludo también muy cordialmente, y a todas las personas que van a seguir esta intervención. Yo no sé si las personas que participan son de Brasil o son de otros países, porque yo en Brasil suelo hablar en la lengua galega, que es una lengua que procede del galaico portugués, que una lengua que se falaba tiempo atrás, pero si no son de Brasil únicamente, hablaré la lengua de Cervantes, que es una lengua que también todos conocemos y que, eh, hablando despacio, pues, no es tan difícil de captar y de comprender. Bueno, yo participo en esta sesión, como le decía a Cristian cuando me convidó, pues con gusto. La contratación pública pues es una materia relevante, no solamente del derecho, es una categoría del derecho general, los contratos. Se estudian el derecho privado, el derecho público. Ahora estamos viendo cómo con el acuerdo Mercosur, Unión Europea, vuelven también a tener una relevancia inusitada la contratación pública en este espacio de cooperación comercial que va a tener pues una gran importancia en los próximos tiempos en cuanto sea ratificado en los estados de Mercosur, y esperemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dé un espaldarazo pronto, pues pueda ser una realidad. Incluso se está hablando en Europa de que puede haber una aprobación provisional si es que se demorara, pero hay interés en que este espacio comercial se ponga en marcha cuanto antes, y ahí hay una oportunidad también para intercambios comerciales, y por supuesto la contratación va a ser un factor fundamental en toda la dinamización de ese acuerdo comercial. Eh, Contrato lo hemos estudiado muy bien desde muchos puntos de vista. Claro, en el sector público pues tiene una especial consideración por una de las partes, que es los entes públicos, el Estado, la Administración, que tiene la obligación de la realización del interés general, un interés general que un Estado social y democrático de derecho debe definirse, tal y como yo lo entiendo, postulados del pensamiento liberal, dinámico, complementario, holístico, la persona humana. Y desde esta perspectiva, evidentemente, la contratación pública adquiere pues una dimensión que trasciende la mera configuración como categoría jurídico-formal del derecho, y se nos presenta como un instrumento, como una herramienta de política pública. Claro, esto es una dimensión, un giro importante para comprender el alcance que tiene la contratación pública en nuestro tiempo, que modaliza y singulariza el sentido de la presencia que tiene el Estado en la contratación pública, y por supuesto todos los distintos momentos que componen o que integran lo que es el íter contractual, desde la justificación de la compra,
hasta la conservación del ciclo de vida útil del objeto del contrato. Quiero decir también en esta primera consideración que mi maestro, el profesor Meilán Gil, me enseñó que no se debe hablar del contrato público, sino de los contratos públicos. Por una razón que paso a explicar muy brevemente, porque no tenemos tiempo de entrar en disquisiciones doctrinarias, pero si ustedes reflexionan, entiendo que hay personas que están en la sala que son profesores y hay personas que están en la sala que son gestores, que son administradores y que realizan la contratación pública. Y saben perfectamente que no es lo mismo un contrato de suministro que un contrato de participación público-privada para realizar una infraestructura, que un contrato de concesión de una obra pública, que un contrato de gestión de los servicios públicos, que un contrato de servicios públicos sin más. Sí, son contratos públicos todos, pero tienen sus singularidades, tienen sus peculiaridades, tienen sus particularidades en lo que se refiere, pues desde cuestiones que hacen al tiempo, sobre todo. No es lo mismo un contrato de término esencial de una obra pública que un contrato para la construcción de una infraestructura que tiene unos plazos más dilatados. Por lo tanto, contratos públicos en el marco del Estado social y democrático de derecho, contratos públicos como expresiones de la necesidad de que la Administración también actúe no solo unilateralmente, sino en concurso y colaboración con la sociedad. Los tratados y manuales que se han acercado a explicar la fisonomía del contrato, de los contratos públicos desde el principio, puesto de relieve que la Administración, el Estado, cuenta con un colaborador, no con un enemigo, ni con alguien que se va a pelear continuamente, sino con un colaborador. Es verdad que cuando el colaborador no funciona adecuadamente, pues deben caer sobre él las penalidades de la ley, por supuesto. Pero a priori no podemos considerar a las instituciones privadas como enemigos y caer en un pensamiento o una consideración maniquea o cainita que a veces está bastante presente, lamentablemente, entre nosotros, por lo menos en los países que yo conozco europeos. Siempre se ha explicado que el Estado necesita colaboradores para realizar obras públicas, servicios públicos, para construir pues, bienes para la satisfacción de los intereses generales. Y claro, si esto lo ponemos en consideración en relación con los vectores y los parámetros del Estado social y democrático de derecho, resulta que aparece ante nosotros con bastante claridad que la contratación pública es pues, una institución a través de la cual se van a realizar también los objetivos de ese Estado social y democrático de derecho. Claro que el contratista pues, va a actuar bajo la legítima ganancia, como es lógico y natural, pero de forma complementaria y en la misma dirección es posible que se realicen los objetivos del Estado social y democrático de derecho. Por eso, se están viendo, tiempo a esta parte, que como consecuencia de esas expresiones que han saltado a la palestra de la teoría y de la práctica de la contratación pública, contratación estratégica, contratación inteligente, contratación verde, contratación social, contratación decente, que son expresiones para significar que a través de la contratación pública las personas van a recibir bienes, servicios, infraestructuras a través de las cuales se van a realizar en condiciones de dignidad. Esto no se puede olvidar, porque si lo perdemos de vista el sentido que tienen primariamente las instituciones del derecho público. Todas y cada una de ellas tienen como finalidad la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y yo les diría que incluso aquellas que tienen más dificultades, porque son más frágiles, más vulnerables. Por eso, estamos viendo de un tiempo a esta parte cómo afloran en
los pliegos, en las cláusulas contractuales, elementos que hacen referencia a la ecología, al medio ambiente, a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra el trabajo infantil y otro conjunto de elementos que se integran en los valores del Estado social y democrático de derecho. Esto no lo podemos perder de vista, igual que las mesas adjudicadoras, los poderes adjudicadores no pueden olvidarse que cuando están evaluando, de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos, cuál es la empresa que está en mejores condiciones, no pueden perder de vista que en el marco de esos criterios de adjudicación, porque no pueden salir de ellos, han de buscar aquella oferta que científica y técnicamente esté en mejores condiciones para la mejor realización de los derechos de las personas. Porque también la contratación pública en un Estado social y democrático de derecho hace a la prosperidad de las naciones. Estamos viendo ahora en Europa de una forma muy singular, como consecuencia de la pandemia, Next Generation de la Unión Europea, de miles y miles de millones de euros, que se están canalizando en muchos de nuestros países a través de la contratación pública. Y es una responsabilidad de los estados que esos fondos, a través de la contratación pública, puedan gráficamente representar hospitales, colegios, autopistas, puertos, aeropuertos dignos para los seres humanos. Y esto pues, es una manifestación de la relevancia y de la trascendencia que tiene efectivamente la contratación pública. Que desde otro punto de vista, y me voy a referir ahora muy brevemente a dos aspectos, a la buena administración en la contratación y a la profesionalización en la contratación. Los dos temas, buena administración en la contratación y profesionalización en la contratación, han sido objeto de estudio por mi parte desde hace ya bastantes años y creo que también son dos materias que son estratégicas y muy relevantes para comprender certeramente el sentido que tiene la contratación pública hoy en un Estado social y democrático de derecho, más todavía en una sociedad multinacional con espacios de integración supranacionales que vemos que proliferan y que lógicamente cada vez va a haber más para que desde esos espacios puedan realizarse esos intercambios comerciales, pero claro, de acuerdo con el Estado de Derecho. Esto es un asunto capital y es un asunto esencial y medular que a pesar de que hoy en algunas latitudes está en cuestión, nosotros los juristas tenemos que levantar la bandera del Estado de Derecho porque si no operamos en el Estado de Derecho, pues operamos en un contexto de ausencia de reglas. Y la ausencia de reglas pues es la inseguridad jurídica y es el dominio de los fuertes sobre los débiles y eso provoca grandes problemas de solidaridad, no solamente internacionales, sino graves problemas que afectan pues a la convivencia pacífica de las personas. Buena administración de la contratación. Yo lo sintetizaría señalando que desde el acuerdo que hace la administración para la compra hasta, si es el caso, pensemos en contratos de larga duración, de concesiones de obras o de PPPs o APPs de infraestructuras, en la conservación del ciclo de vida útil del contrato, todo ese espacio temporal debe estar impregnado de los principios de la buena administración. Principios que, además de ser conocidos, estar en la jurisprudencia ya de nuestros países, ser objeto de investigación por los teóricos. Yo tengo el honor de dirigir un doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano, donde hay muchas tesis que se hacen en materia de contratación. Ahora vamos a tener en Santiago de Chile, a final de marzo, pues un encuentro donde se van a discutir por los doctorandos y doctorandas, pues aspectos que tienen que ver, muchos de ellos,
con la buena administración de la contratación, porque es un tema esencial. Si los gestores actúan en el marco de los principios de la buena administración, es más fácil que la finalidad del contrato o de los contratos se cumpla. Incluso, como estudiamos el año pasado en las jornadas de contratación del Pazo de Mariñán en Galicia, podemos construir indicadores que midan la calidad de los contratos en términos de bienestar para las personas. Porque si no medimos el bienestar de las personas en relación con la contratación, pues la contratación acaba siendo una actividad pues que no sabemos ciertamente si cumple o no sus funciones y hoy en día creo que la buena administración reclama construir indicadores y medir con criterios objetivos si se han cumplido o no con esos pronósticos previamente determinados. Porque, claro, otro punto de la buena administración, que tiene mucho que ver también con la profesionalización, tiene que ver, para mí, con uno de los puntum dolens, de los elementos básicos, no solamente de la contratación, sino del derecho administrativo, que es la motivación del ejercicio del poder discrecional. Normalmente, los sistemas de adjudicación, con el paso del tiempo, han ido abandonando, salvo los casos que sea imprescindible, las subastas, es decir, el mejor postor, y ahora ya hay que evaluar precio-calidad, calidad-precio. Y esto hay que hacerlo con criterios objetivos, pero con una alta motivación, con altos estándares de motivación. Porque también en Europa nos han dicho, la Unión Europea nos ha dicho en el año 2015 que la primera causa de corrupción, la primera, es la contratación. La segunda es el urbanismo y la tercera es la financiación de los partidos políticos. Y por lo tanto, si sabemos que la contratación es la causa número uno de la corrupción, tenemos que trabajar sobre pues esas circunstancias que merodean sobre la contratación y que se nos presentan como puntos sensibles o puntos débiles, donde penetra la lacra de la corrupción. Por eso, si los pliegos del contrato, de los contratos, las referencias de los contratos son claras, concisas, concretas, completas y precisas, es muy difícil que entre el germen, la semilla de la corrupción. Si las referencias o los términos de los pliegos son genéricos, abstractos, imprecisos, oscuros, estamos entregando a la administración la llave para que fomente la corrupción. Y por lo tanto, esto ya me lleva a la parte última de estas breves consideraciones, que no quiero que sean muy largas para no cansarles, y que tienen que ver con la profesionalización. Miren, yo ya tengo unos años, ya unos cuantos años, bastante más de los que parece, y durante 15 años he sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública de mi país, he sido director de varias escuelas de administración pública de mi país, de lo cual me encuentro muy orgulloso, y comprendo perfectamente la importancia que tiene la preparación, la educación, el adiestramiento de las personas que laboran en cualesquiera ámbitos de la actividad administrativa. Pero es especialmente importante la preparación, la formación y la educación de quienes están trabajando en el campo de la contratación pública. Y por lo tanto, desde, como han hecho hoy perfectamente en Brasil con este seminario, pues facilitar instrumentos de formación y de conocimiento en la materia, hasta que luego los criterios de selección de las personas que van a formar parte de las unidades de contratación se pueden hacer en condiciones de mérito, capacidad e idoneidad. Yo recuerdo hace muchos años, va a ser más de casi 30 años, que no son 2, ni 3, ni 10, ni 15, 30 años, cuando dirigía la Escuela Gallega de la Administración Pública, que pusimos en marcha un sistema
para que las personas que iban a ser seleccionadas para dirigir las unidades de contratación en los ministerios regionales tuvieran que superar previamente un programa de especialización en contratación pública. De que no se puede nombrar para dirigir una unidad de contratación a una persona que no tenga experiencia y conocimientos acreditados de contratación pública. Porque la contratación pública no es que sea lo único y lo más importante del mundo, que no lo es, pero es muy importante y requiere unos conocimientos especializados. Conocer perfectamente la norma jurídica de contratación del país correspondiente y a la par, a la vez, conocer y practicar los más altos estándares posibles de lo que llamamos en España la ética pública. Yo me paso parte de mi vida haciendo y promoviendo a profesores y colaboradores que hagan manuales, casos prácticos, porque al final los dilemas que tenemos en la contratación pública, que todos sabemos cuáles son y sabemos perfectamente dónde son los puntos sensibles, donde hace falta emplearse a fondo para que el germen de la corrupción no penetre, todos lo sabemos perfectamente. El problema muchas veces está en que hay que tener el coraje moral y el temple moral para prevenir. Y esta es la palabra que yo creo que hace mucho al caso. Fíjense que desde la pandemia, o quizá un poco antes, pero desde la pandemia sobre todo, se ha caído en la cuenta y se ha tomado conciencia de que la actividad pública de prevención debía agregarse a las clásicas actividades administrativas de policía, fomento, servicio público, la prevención. No solamente de los virus y de las enfermedades y de las patologías médicas, porque también hay otros virus que no son médicos y que van a gran velocidad y que penetran, ¿verdad?, en tantas actividades. Pero la prevención es fundamental, porque el jus punindi del Estado, el derecho penal, el derecho sancionador, cumple su función cuando ya se ha realizado el ilícito, ¿no?, penal o administrativo, pero antes hace falta trabajar desde la prevención, sea con el compliance, eh, con un compliance que yo le llamo un compliance sustancial, porque a veces el compliance se queda en la superficie y el compliance sirve para algo si tiene sobre la base y a través de los principios de la ética pública. Y por lo tanto, en la preparación, adiestramiento y educación del personal que está en la administración de contratos, pues es muy importante estos programas de educación permanente, porque el funcionario, el empleado público, tiene un derecho a educarse y a perfeccionarse técnicamente y tienen las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar periódicamente esos programas formativos para que efectivamente el personal esté lo mejor preparado posible. Bueno, yo no quiero utilizar demasiado la palabra, me quedé con el doctor Campos que iba a hablar unos minutos al principio. Ustedes seguramente van a escuchar cosas mucho más concretas y mucho mejor dichas que las mías. Y bueno, me parecía que estas consideraciones generales sobre la contratación, el Estado social y democrático de derecho, la buena administración, los principios de la ética pública y muy por sobre todo la profesionalización, podían ayudarles a abrir los temas y a que pues, este seminario tan fructífero que tienen en Brasil pues vaya viento en popa. Yo estoy muy contento de haber participado. Saludo muy cordialmente a las personas que van a intervenir. Les pido disculpas de no poder seguir mucho más tiempo porque yo las tardes en España las dedico casi todo a webinarios en distintos países de América y como sabe el doctor Campos, pues hoy tengo varias intervenciones, pero muy a gusto, muy contento y como siempre a disposición. Sí. No, don Jaime, como siempre, a usted muchas gracias porque efectivamente, pese a una agenda tan compleja, ha querido dar estos minutos, como siempre, de una gran profundidad y sobre todo de un gran valor de la experiencia y del conocimiento
como los que le conocemos sabemos que tiene desde esta visión bastante globalizada, internacional, que puede ser y caer muy bien en Brasil, que se está planteando pues estas preguntas importantes de, creo yo, los conceptos básicos donde la contratación siempre tiene que tener los pies bien puestos sobre lo que tiene que estar y hacia dónde hay que seguir afinando. Muchas gracias de verdad, don Jaime, por el tiempo que nos ha dedicado y continuamos ahora con doña Catherine desde Brasil. Buenas tardes, senhor Christian. Vou falar em português, apesar de eu compreender bem o espanhol, para falar, né? Eu consigo me expressar melhor em português, então por isso eu peço licença a todos por essa situação. De toda forma, agradeço ao senhor Christian pelo convite, Rodrigo Benavides Rodrigues também pelo convite de estar aqui. Renata, é muito prazer em lhe conhecer, em saber da sua atuação aqui conosco. Estou ansiosa para lhe ouvir mais tarde. Dom Jaime, excelente manifestação que o senhor colocou. O, os seus pensamentos, eles casam muito bem com o que nós imaginamos e nós temos visto acontecendo no Brasil e aquilo que nós entendemos ser o necessário aqui conosco, né? E a nossa nova lei de licitações, que ela foi editada em 2021 pelo nosso governo federal, ela trouxe muitas dessas atualizações que já eram necessárias há muito tempo aqui para nós, né? A nossa antiga lei, ela era de 1993, então ela tinha conceitos muito antiquados, ela veio de uma realidade, inclusive administrativa, muito diferente daquela que nós temos hoje, né? Então, e aí é o que me compete falar hoje aqui com todos vocês, é como nós fizemos a transição da antiga lei para a nova lei aqui na cidade de Florianópolis, que fica no sul do Brasil, é a capital do nosso estado, e daqui nós também conseguimos fazer um intercâmbio muito grande com as outras capitais do Brasil, então eu também consigo citar um pouco dos exemplos do que aconteceram nas outras capitais e como nós trabalhamos aqui, e agora a gente consegue ver esse mesmo movimento ele indo para o interior do país, nas outras cidades menores, que também se veem obrigadas a se adequar e entrar plenamente nessa nova legislação. Então, apesar dessa lei ela ser de 2021, ela passou a ser de observância obrigatória aqui para nós apenas a partir de 2023. Né? Então, até lá, nós tínhamos um período de transição onde as duas leis poderiam ser utilizadas, e então, a partir de 2023, ela, na verdade, 24, né, ela passou a ser de observância obrigatória integral a todos. Em Florianópolis, especificamente, o que nós encontramos de situações que, quando veio a nova lei, nos pareceu ser uma excelente oportunidade para as melhorias que nós já entendíamos que elas eram necessárias. Então, aqui, como em praticamente todos os municípios do Brasil, em alguns estados também, nós tínhamos todas as nossas licitações, elas aconteciam no papel, né? Ainda de formato físico, sem um processo eletrônico para que tanto se instruíssem os processos, se juntassem os documentos ali dentro, quanto depois a própria realização da sessão de lance, da parte da disputa dos valores, elas também aconteciam de forma presencial, né? E isso, ao longo dos tempos, foi verificado que era um espaço muito fértil para corrupção, para acordo entre as partes, né? Então, com a nova lei trazendo como um padrão que se adotasse o formato eletrônico, já foi uma primeira grande oportunidade para se fazer essa atualização nos nossos procedimentos. A nova lei ela também trouxe como uma obrigação se instituir centrais de compras, né? Aonde se tivesse um órgão central em cada estrutura que recebesse as demandas e a partir dali se verificasse quais são aquelas contratações comuns a mais de um setor
E ao invés de se fazer uma licitação para cada tipo de... Até logo, Sérgio. Se fazer uma licitação separada para cada material, né, nós pudéssemos juntar essas necessidades de todos os órgãos e fazer uma licitação ou uma contratação única que atendesse a prefeitura como um todo ou o estado como um todo. Por exemplo, a compra de papel, né? Papel A4, folhas de papel, resma de papel. Nós tínhamos dentro da prefeitura que 4, 5 órgãos faziam as suas compras separadas. Então, imagina, para um item tão comum, as compras elas eram tão pulverizadas. E aí nós tínhamos diferença de valores, diferença da descrição do produto, da qualidade do produto para uma mesma necessidade, né? Imagine isso acontecendo aqui na nossa cidade, em todas as cidades do Brasil, o quanto nós não tínhamos de discrepância dessas descrições e, inclusive, diferença daquilo que era entregue efetivamente dentro do poder público, né? E também uma outra mudança muito importante é que a nossa antiga lei, ela visava muito o menor valor, né? Sempre o principal critério de escolha era aquele prestador de serviço ou contratado que nos trouxesse o menor valor. Na nova lei de licitações, ela veio falando muito na contratação mais vantajosa. E essa vantajosidade, ela se alinha muito com as práticas modernas de gestão, aonde nós não estamos falando necessariamente do valor, claro que em muitos casos o valor ele tem importância, mas quando a gente fala em vantajosidade, nós podemos pensar uma vantajosidade ambiental, uma vantajosidade social, aquilo que melhor atenda a cultura local, né, de um país, ou daquela cidade, ou daquela região onde aquele serviço vai ser prestado. Então, com essa nova lei de licitações, abriu um amplo leque de possibilidades para a gente pensar em melhor qualidade nas nossas contratações, né? A gente não buscar mais apenas o que tem de menor valor, mas sim o que nós temos de melhor qualidade. Quando nós conseguimos identificar isso aqui em Florianópolis, então nós começamos a trabalhar na transição para essa nova lei. E um primeiro passo disso foi a gente identificar quem eram os melhores servidores públicos, os mais qualificados e aqueles que tinham mais vontade de trabalhar nessa transição e depois serem as pessoas principais nesse tipo de serviço aqui dentro da prefeitura. E aí a gente aproveitou muitas pessoas que já estavam trabalhando no setor, o Rodrigo é um deles, sempre capitaneou a nossa parte da parte de seleção de propostas, continuou conosco e nós conseguimos agregar muitas outras pessoas que também tinham essa mesma visão, né, que queriam efetivamente melhorar e a gente conseguir fazer a mudança. No ano de 2023, então, a gente teve, então, uma secretaria municipal específica para cuidar de contratações. Então, as contratações, elas não são mais um setor dentro de uma secretaria maior de administração, uma secretaria de gestão, a gente passa a ter uma secretaria exclusiva para isso, né? Com o objetivo de que nós pudéssemos focar nessas mudanças, focar nessas atualizações de gestão, de mentalidade, de estrutura que eram necessárias para isso, né? Em paralelo a isso, nós também começamos a trabalhar na regulamentação local dessa lei. Então, apesar de nós termos uma lei de nível federal que tratasse do assunto, ela nos deu liberdade para que os órgãos públicos ou estaduais ou municipais pudessem fazer as suas próprias adaptações, regras ou parametrizações que fizessem sentido de forma local. Então, nós também estruturamos um instrumento jurídico que nós chamamos de decreto aqui, para isso, assinado pelo nosso prefeito municipal. E lá nós trouxemos diversos detalhes da forma como nós queríamos que essa tramitação do processo acontecesse aqui na cidade de Florianópolis. E nós começamos, então, fomos uma das primeiras capitais do Brasil a estar integralmente na nova lei de licitações já no ano de 2023. Tá? Antes mesmo de São Paulo, do Rio de Janeiro estar integralmente na lei, aqui a gente já conseguiu estar, porque a gente aliou essas duas coisas. A equipe
que a gente montou era uma equipe que já estava muito qualificada, tinha muita vontade de aprender, conhecia a estrutura da prefeitura municipal, eles eram principalmente servidores efetivos de carreira aqui do município, e a gente se adiantou, conseguiu fazer uma regulamentação local simplificada, sem muitos termos jurídicos rebuscados, sem repetições da lei federal. A gente colocou nessa regulamentação exclusivamente o que precisava, e a partir daí a gente foi aproveitando todas as oportunidades que a lei nos deu para as modernizações das nossas contratações. Então, um dos primeiros grandes passos foi nós acabarmos com o processo no papel, nós passamos a tratar todos esses processos de forma eletrônica, o que, além de nos ter trazido muito mais agilidade, rapidez no trâmite desses processos, ele também nos trouxe transparência, né? Tanto internamente para os outros órgãos da prefeitura, que agora sabiam exatamente qual a fase que o seu processo estava, com qual servidor que esse processo estava sendo analisado, quais foram os documentos que foram colocados dentro desse processo, mas também uma transferência para fora da prefeitura, né? Qualquer órgão de controle que precisasse saber como estava aquele processo ou o que estava acontecendo naquela determinada contratação, eles têm acesso, têm uma senha de consulta ao nosso sistema eletrônico, onde eles podem, do seu próprio setor, então o próprio Ministério Público, o nosso Tribunal de Contas, consegue fazer a consulta de como os processos estão de forma online, sem a necessidade de solicitar cópias para nós, enfim. E isso foi uma grande mudança para nós, porque se mostrou o seguinte, olha, realmente essa nova secretaria, ela quer trazer não só agilidade, não quer entrar apenas na nova lei, mas ela quer também nos dar transparência e maior acesso para o que está acontecendo ali dentro, né? Antes a gente tinha uma caixa preta, né? Algo muito, muito fechado, muito difícil de se acessar, e a partir daí, então, a gente abriu para que todos soubessem que como as decisões estavam sendo tomadas aqui dentro. Outra grande oportunidade que foi conseguida com a nova lei de licitações é que, deixa só um segundo, por favor. Uhum. Então, nós começamos a fazer todos os processos, a disputa de valores, ela também começou a acontecer apenas de forma online, de forma eletrônica. Então, nós ampliamos o quadro de fornecedores ou de licitantes interessados nas nossas contratações. Então, não só mais pessoas locais ou aquelas empresas que normalmente vinham para disputa, estavam mais participando. Agora, nós abrimos para empresas do Brasil inteiro, que mesmo estando a 1.000, 2.000 quilômetros de distância aqui de Florianópolis, eles podiam participar, oferecer os seus serviços, oferecer os seus produtos, algumas vezes a preços mais competitivos, e permitir, então, que eles fizessem essa prestação do serviço aqui na nossa cidade também, ou fizessem a entrega desses produtos aqui para nós. Isso também acabou trazendo uma boa economia financeira, né? E também ampliou, acabou obrigando os nossos fornecedores locais a também se adaptarem a essa nova situação existente. Nós também conseguimos, nesse momento, aproveitar essas oportunidades da lei e criar a nossa central de compras. Então, ao invés de nós fazermos todos aqueles processos repetitivos, né, e do mesmo item 3, 4, 5, 10 vezes durante o ano, nós unificamos, aglutinamos essas contratações em processos únicos, aonde a gente ganhou em volume. Então, porque quando você compra mais, você consegue do teu fornecedor um valor menor. A gente conseguiu padronizar os itens que estão sendo comprados aqui. Isso depois facilita a fiscalização, tanto na hora da entrega, quanto uma assistência técnica, uma troca de peças. Então, essas situações, elas ajudaram, mas também internamente, essa unificação das nossas contratações, que finalmente foi possível fazer, ela diminuiu muito o trabalho repetitivo que nós tínhamos aqui. Um exemplo que no ano de 2021, nós fizemos 1.000 processos licitatórios aqui em Florianópolis para atender as necessidades.
No ano passado, final de 2025, nós fechamos o ano com 470 licitações. E não porque nós licitamos menos, mas porque nós licitamos melhor, né? Com essa unificação das contratações, a gente licitou melhor, e isso permitiu que a nossa equipe tivesse mais tempo para se preocupar ou para pensar em soluções para grandes problemas que antes a gente ficava sempre naquela, a mesma solução de sempre foi assim, então vamos manter da mesma forma. A partir disso, no ano passado, nós conseguimos pensar em soluções inovadoras para os problemas que há muito tempo afligiam tanto a administração pública interna quanto as entregas para a população, né? E aí a gente tem trabalhado com algumas contratações através de consórcios, que depois, em outra oportunidade, a gente pode conversar melhor sobre isso. Nós temos trabalhado em plataformas que nos permitem a contratação apenas de micro e pequenas empresas, dando prioridade para aquelas que são sediadas no bairro onde o serviço vai ser prestado. Nós tínhamos um grande problema aqui, por exemplo, com serviços funerários. Nós conseguimos pensar numa solução diferente na entrega desses serviços aqui na cidade, que aqui no Brasil ele é regulado pelos municípios. E também conseguimos pensar em novas formas de arrecadação, novas formas de receita para o município através das licitações. Não apenas economizando no valor gasto, mas em concessões e permissões de uso dos espaços públicos, onde as pessoas que queiram usar uma praça para instituir um comércio, eles pagam um aluguel para a prefeitura, por exemplo. Então, são soluções que nós conseguimos pensar para aprimorar as nossas compras, aprimorar as nossas contratações, aproveitando as oportunidades que a nova lei de licitações nos trouxe. Aqui também nós temos trabalhado muito na profissionalização e no aperfeiçoamento das capacidades técnicas dos servidores que estão conosco. Então, nós procuramos dar prioridade ao chamamento de servidores públicos efetivos, aqueles que vão fazer carreira dentro do poder público. Na categoria dos servidores comissionados, que são aqueles por escolha política, né, que não têm uma perenidade no serviço público, não farão carreira aqui, junto ao nosso prefeito municipal, nós conseguimos instituir critério técnico para a escolha dessas pessoas. Então, não são aceitas mais pessoas apenas por uma indicação política, mas elas precisam ter também um componente técnico de experiência, ou na área de licitações, ou na área do direito, ou de administração, ou economia, ou engenharia, enfim, em alguma das áreas que possam contribuir efetivamente para os trabalhos que são desenvolvidos aqui. Então, com essas possibilidades que a lei de licitações nos trouxe, nós conseguimos trazer já muito mais eficiência para o poder público, tanto economia de valor, melhoria nas contratações que são feitas, agilidade no que é entregue. Por exemplo, uma contratação de um bem comum, que antes nós demorávamos 90, 120 dias para finalizar, a gente consegue agora fazer em cerca de 45 dias. Um contrato administrativo, nós encerramos o ano de 2025 entregando o contrato depois da licitação feita, o contrato fica pronto em 24 horas. Então, a qualidade em questão de tempo da nossa secretaria, e que nós temos levado essa experiência para todo o Brasil, ela realmente é inquestionável, né? Nós conseguimos uma excelência nessa eficiência muito grande. Quais são os próximos passos agora? A nossa lei ela também nos trouxe a possibilidade, como eu disse no começo, de não pensar mais apenas nas contratações mais vantajosas. Desculpe, não pensar na contratação mais barata, mas sim naquela que traga a maior vantagem, né? E essa vantagem ela pode ser tanto financeira, quanto ambiental, quanto social, cultural. Então, o nosso próximo passo agora, como nós conseguimos não gastar mais tanto tempo com essas contratações que são as corriqueiras, a gente tem tempo agora para pensar nas coisas que realmente possam trazer um grande impacto para a cidade. Nós vamos começar a trabalhar nesse tipo de situação agora, pensar então em contratações melhores, mais sustentáveis, que atendam ambientalmente os critérios que hoje são exigidos. Nós vamos pensar em contratações que atendam melhor a questão da nossa cultura local,
que atendam melhor necessidades sociais instaladas, como, por exemplo, atendimento às mulheres vítimas de violência, né? Não só um atendimento na área social, mas por que não permitir que as nossas contratações públicas deem preferência para que essas mulheres possam ser contratadas, por exemplo, né? Então, são diversas possibilidades nessa linha de pensamento que agora nós pretendemos trabalhar durante o ano aqui na nossa cidade. E que realmente essa nova lei de licitações, num primeiro momento, ela foi vista como muito mais burocrática, uma lei que exigiu novos documentos, estudos mais detalhados para as contratações, mas que ao longo do tempo tem se percebido que ela, na verdade, aprimora a contratação pública, ela permite que a gente faça contratações melhores, mais adequadas àquilo que o poder público hoje em dia deve entregar para a população. Então, em linhas gerais, essa tem sido a nossa experiência aqui em Florianópolis, né? O trabalho que a gente tem feito nos últimos 3 anos de implantação da nova lei, e nós procuramos aproveitar todas essas oportunidades para que a gente consiga tanto se modernizar, melhor qualificar e fazer uma entrega melhor para a população como um todo, com essas alterações que nós temos feito. Muchas gracias, doctora Steiner. Hablando pausado se le comprende bastante bien, así es que hemos, creo yo, tenido un repaso muy oportuno de tantos temas a la vez que han venido implementándose para mejorar definitivamente la gestión pública. Algunos temas son un tanto tentadores a ver desde la óptica de competencia. Por ejemplo, yo entiendo mucho la unificación de las compras y tratar de hacer más eficiencia, pero a veces eso también puede ser un peligro para concentración de mercados y para desmotivar la competencia de las empresas. Pero me parece maravilloso el repaso que usted ha hecho de tanto trabajo que se ve que están realizando y que sin lugar a dudas es un ejemplo para las demás municipalidades y que hemos tomado nota de algunos trabajos puntuales para todos los que estamos desde los otros países también mirando lo que hacen ustedes de muy buena forma. Ahora va a continuar Rodrigo. Rodrigo, con el uso del tiempo, nada más tenerlo presente, ¿verdad? Para no tomar, ojalá, más de los 70 minutos que están programados. Doña Catherine, sabemos que su agenda es muy compleja y que probablemente ya está tarde a otros compromisos. Le agradecemos mucho, de verdad, y también por la posibilidad de coordinar este evento con Brasil desde nuestro instituto y con los profesores que nos están apoyando. Rodrigo, por favor. Claro, bueno, otra vez buenas tardes o buen día, depende de dónde se ve este webinar. Una vez más, te lo agradezco por hacer posible este evento. Y lo que yo quiero decir es, empezar diciendo, es por qué hablar de contratación pública. Y como dijo doctora Caterine, es que la verdad es un instrumento estratégico del Estado y se entrega a población un buen servicio cuando se hace una buena contratación. O sea, dependemos que el proceso sea bueno y sea eficiente para que las personas tengan un buen servicio, la sociedad tenga un buen servicio. Ese es el tema. Por eso hablamos tanto de contratación pública. Y sabemos que los desafíos hoy, no solamente en Brasil, sino en toda Latinoamérica, Iberoamérica, es la búsqueda por eficiencia, por transparencia, competencia, y eso es lo que intentamos hacerlo acá. Y les digo que nosotros teníamos antes del año 2021 una legislación antigua y fragmentada. O sea, nuestra ley de contratación pública era de 1993 y a lo largo de los años se aprobó otras leyes y ahí teníamos una legislación fragmentada y antigua que no nos permitía hacer procesos electrónicos y tener herramientas tecnológicas para conducirlos. Y hoy ya es diferente y lo que pasa es que acá en Florianópolis, como en todo Brasil,
hoy se hace contrataciones de modo electrónico, donde se da eficiencia, donde se da agilidad a las contrataciones. Y diferente de los años pasados, el proceso no es lento, no es un proceso largo y tampoco es un proceso físico, lo que nos hace depender de que las empresas privadas se trasladen hasta las municipalidades o la administración pública para o sea, postularse a la competencia para contratación. Eso ya no pasa, o sea, tenemos más transparencia en las contrataciones y tenemos más empresas postulándose en las contrataciones por el hecho de ser electrónicas y y de utilizarnos herramientas tecnológicas. Y lo que dijo también doctora Caterina es que hoy hay una unificación de las compras y lo que pasa es que no hacemos compras distintas con valores distintos a lo largo del año. Hay una planificación, una unificación de las contrataciones públicas y el resultado es que tenemos una sola contratación en el año para el mismo objeto, mismo objetivo y no pasa más de que lo que pasaba antes, que era que teníamos para el mismo servicio, para el mismo bien, varias contrataciones y ahí teníamos precios diferentes a lo largo del año. Eso ya no pasa. Eso es la ventaja de tener una unificación acá en la administración pública. Otra cosa, aparte de eso, es que la gestión hoy es orientada a resultados. Antes de la nueva ley de contrataciones públicas, lo que pasaba es que se daba el énfasis en burocracia, en averiguar los documentos de las empresas y tener un proceso muy lento, y hoy ya no. Hoy lo que se busca es una gestión orientada a resultados, a contratar un buen servicio o un bien de calidad para entregarse a la población. Y lo que quiero presentarles también, el modo como se da la contratación hoy. Tenemos en general dos modalidades de contratación, que es lo que decimos pregón, que es como un pregón electrónico. Y esta modalidad la utilizamos para hacer contrataciones más sencillas, más simples, como bienes y servicios comunes. Que, por ejemplo, si yo quiero o sea, si la administración pública necesita hacer una contratación para comprar libros, como libros escolares, libros para las escuelas, hace un pregón, o servicios simples, sin complejidad, hace un pregón, que es un proceso más ágil, electrónico totalmente, donde se hace una adquisición en pocos días. O sea, una contratación en pocos días. Una contratación que antes llevaba como 90 días para hacerla, o capaz que más, 120 días. Hoy se hace muy rápido, capaz que menos de 30 días. Otra modalidad que tenemos es la competencia electrónica, que la decimos concurrencia, que es una modalidad de contratación para servicios más complejos. Y lo que pasa es cuando, por ejemplo, tenemos que construir un puente o construir o arreglar una calle, por ejemplo. Ahí la utilizamos la modalidad concurrencia, que es como una competencia electrónica, que es un proceso un poco más lento, un poco más largo, no lento, sino largo, pero igual como es electrónico nos permite hacer de modo más ágil e incluso más transparente, porque cualquier ciudadano o cualquier empresa puede acompañar todos los actos de la contratación justo en la hora que se hace, o sea, en tiempo real. Y lo que también me gustaría traerles acá es como un tema un poco distinto de la evolución de las contrataciones. La ley nos permite hacer contrataciones y disponibilizar de herramientas tecnológicas y, por ejemplo, hoy se está desarrollando en el país el tema del e-marketplace, que es un modo de contratación en tiempo real, o sea, una contratación muy ágil que se hace, que es, por ejemplo, una municipalidad
hace su unificación de contrataciones, tiene todos los servicios y bienes que necesita al año y lo pone en un catálogo digital en un sitio web, por ejemplo. Y ahí en este sitio web las empresas pueden postularse, o sea, pueden ofrecer sus precios y la municipalidad lo contrata o contrata una empresa justo en el día que o sea, justo en el día de la demanda, justo cuando se necesita. Y no hace falta hacer un proceso largo, un proceso tradicional de contratación, lo que nos permite hacer una contratación muy ágil, muy rápida. Esto es una innovación que se está implementando en el país y todavía está en el principio, estamos empezando, pero se ve como un futuro de contrataciones. Es como un e-marketplace común, como lo tenemos, las personas lo hacen ahí en Internet. Ese modo se está implementando en la administración pública, lo que nos permite hacer contrataciones muy ágil, muy rápidas. Todavía también se estudia la calidad de estas contrataciones porque, viste que por ser muy rápido, también se necesita hacer una averiguación de la calidad de los bienes y de los servicios que se contratan. Pero hoy, como dijo doctora Caterine, ya ha implementado algo parecido, ya se ha implementado algo parecido acá en Florianópolis, que se llama como vecino de alquiler, le decimos vecino de aluguel, que es poner en el sitio web de la municipalidad la demanda de servicios y la gente que lo hace, o sea, las empresas que lo hacen, se postulan y dejan sus precios allá. Y justo cuando la municipal lo necesita del servicio, lo busca y lo contrata en el momento. No se necesita un proceso tradicional y largo, como mucho tiempo, para contratar. Esto es una experiencia distinta, pero que se está implementando y la vemos como el futuro de las contrataciones acá en Brasil y también justo acá en Florianópolis. Eh, Otro punto que me gustaría resaltar de la nueva ley, de esta ley de 2021, es que tenemos una gestión contractual distinta de la ley antigua. O sea, tenemos el contrato como un instrumento vivo, porque viste que la ley antigua no nos permitía cambiar cláusulas, era algo muy ingestado, o sea, el contrato no se alteraba o no se cambiaba de ningún modo. Hoy la ley ya permite algunos cambios de cláusulas, lo que nos permite mejorar las condiciones del contrato y de los servicios que se han contratado. Hay un seguimiento técnico permanente porque la fiscalización de los contratos dependen de que la gente que los fiscaliza esté debidamente capacitada. Y ahí está la importancia de la capacitación de los agentes, de los empleados públicos, principalmente en la fiscalización de los contratos. La capacitación es algo que es permanente acá y se hace permanente porque la ley lo determina y es algo que justamente es una innovación, pero se esperaba eso de la ley. Y otro punto de la contratación, de la gestión contractual, son los indicadores de desempeño. O sea, hoy tenemos como una medición, necesitamos indicadores de cómo van los servicios y el impacto en la sociedad para que sigan siendo contratados. Es también incluso una innovación de la nueva ley porque la sociedad demanda eso, demanda que los contratos tengan resultados efectivos. Otro punto es el reequilibrio económico-financiero, que está muy mejorado en la nueva ley, mucho mejor, la verdad, porque el reequilibrio económico-financiero se da siempre cuando se percibe una necesidad de cambio y para que no haya retraso o no haya paralización de servicio y de obras, puede ser, de servicios de ingeniería, por ejemplo. Porque antes lo que pasaba es que había un conflicto muy grande entre empresas públicas y privadas por el hecho de que cuando había
un hecho que no se esperaba mientras estaba ejecutando el contrato. Era más difícil hacerse un reequilibrio económico-financiero. Hoy ya no, ya es algo un poco más fácil, un poco más sencillo. Así Rodrigo, que perdón, si les gusta, Rodrigo, un par de minutos más, por favor. Claro, no, ya estoy concluyendo. Eh, ya estoy concluyendo y un comentario que me gustaría dejarles es que de la capacitación. Y me gusta la idea del instituto porque lo que se espera de los empleados públicos es que justamente se capaciten en el tema de la contratación pública, porque eso hace falta para que se tenga buenos procesos y se ejecuten los procesos de modo eficiente y legal. O sea que no tendremos más problemas futuros en las contrataciones como había antiguamente. Así que les dejo esta explanación y es justamente eso para no tomarles más tiempo, porque ya estamos en el límite. Muchas gracias, Rodrigo. Renata Fabiana, bienvenida y muchas gracias también por sus palabras. Puede usted continuar. Buenas tardes a todos y a todas que están en Brasil. Buenos días para los otros compañeros de los otros países de Latinoamérica. Yo quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la organización del evento, en especial a los profesores Cristian, Monge y también Rodrigo por la invitación. También aprovecho para saludar a la profesora Catherine, que me gustó mucho la presentación de cómo Florianópolis está desarrollando esto de la nueva ley de contratación pública. Y para mí es un honor compartir este espacio con todos ustedes. Y profesor Don Jaime, que ya no puedo hablar nada más porque es nuestro maestro, no es Cristian, y que siempre hay palabras muy precisas sobre cualquier tema que se hable de derecho público. Y yo voy a abordar hoy un tema central para la modernización de la contratación pública, que está relacionado con los paneles técnicos y que se han consolidado como herramientas innovadoras de gobernanza, de prevención y solución de disputas en la contratación pública. Y algunas palabras que fueron dichas aquí hoy en las 3 ponencias que me antecedieron, yo voy a repetir que son buena administración, gobernanza, gestión de resultados y profesionalización. Entonces, tenemos que hablar mucho sobre esto. Y para eso, yo voy a empezar con una historia. Me gusta mucho en mis ponencias traer una historia. Entonces, vamos a imaginar que un país de Latinoamérica impulsa la construcción de un gran complejo eólico o solar esencial para su transición energética, que es el tema del momento. Y este proyecto promete energía limpia, reducción de emisiones, nuevas oportunidades económicas para las regiones vulnerables. Bueno, las obras avanzan hasta que surge una discrepancia técnica inesperada sobre las condiciones del suelo y la instalación de los aerogeneradores. Y el contratista en esta situación solicita ajustes. La administración cuestiona los costos por otro lado y los financiadores suspenden las decisiones. Y lentamente lo que ocurre, la obra se detiene. No por falta de tecnología, no por falta de recursos, sino por la ausencia de un mecanismo capaz de resolver a tiempo un desacuerdo que es técnico. Porque muchas veces el mayor obstáculo para la transición energética no es tecnológico, es institucional. Entonces, esta historia, aunque sencilla, seguramente se repite en otros países de Iberoamérica, se repite en otros estados de Brasil y en muchas ciudades de Brasil también. Y en nuestro caso, aquí en Brasil, los datos del Tribunal de Cuentas de la Unión han mostrado que casi la mitad de las obras públicas llegaron a estar paralizadas, especialmente en áreas que son muy sencillas como educación, salud y infraestructura. ¿Y cuál es la causa de esto? Fallas de gobernanza, falta de mecanismos ágiles para resolver conflictos
y una estructura contractual que es incapaz de responder con rapidez. Entonces, como profesor Jaime Rodríguez Arana había dicho minutos antes, las administraciones públicas tienen la función de ejecutar actividades y servicios que buscan la satisfacción de las necesidades de la gente, de la población. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la gestión de lo público debe realizarse desde una convicción de que el poder público es una institución para mejorar la vida de las personas. Entonces, la contratación existe para esto, para mejorar la vida. Y bajo esta perspectiva, la contratación pública es uno de los grandes motores sociales. Cada contrato es, en algún sentido, una promesa del Estado. Una carretera que mejorará la movilidad, un sistema de agua que cambiará vidas, una obra de saneamiento que traerá salud, una escuela que abrirá oportunidades. Por lo tanto, la contratación pública es un instrumento estratégico de implementación de políticas públicas. Cuando una obra o servicio se paraliza, no fracasa solo el contrato, fracasa un objetivo social. Y durante años, las administraciones públicas han intentado mejorar la forma en que cumplen esas promesas. Y de este esfuerzo surge la gobernanza, que engloba un conjunto de principios como transparencia, integridad, participación, eficacia, responsabilidad, que buscan asegurar que las políticas públicas se ejecuten realmente. Así, el propósito de la gobernanza en el contexto de las administraciones públicas debe ser la mejora del desempeño de las organizaciones para la generación de valor, con la implementación de prácticas idóneas a la entrega de resultados esperados por los ciudadanos. Por tanto, la gobernanza es un concepto que tiene que ser leído juntamente con otro que el profesor Jaime ha señalado, que es el derecho fundamental a la buena administración. Y en Brasil, nuestra ley de contratación pública, la nueva, consagra esta idea de exigir que los órganos públicos gestionen riesgos, apliquen controles internos, supervisen los contratos con foco en resultados. Por tanto, la eficiencia y la eficacia son elementos esenciales en la gobernanza de los contratos administrativos, ya que están directamente conectados con la gestión de riesgos y también con la resolución de conflictos. Y en este contexto, los medios adecuados de solución de conflictos representan un mecanismo de gobernanza para la resolución de disputas en el ámbito de los contratos administrativos. Amplían la función social de los contratos, reducen los costos sociales y maximizan los beneficios económicos. Y la ley brasileña de contratación pública posibilita en el capítulo 12 la adopción de los medios adecuados de solución de conflictos. Y uno de los mayores problemas de la contratación pública, sobre todo en los contratos de infraestructura, es el retraso en la ejecución. Y este tipo de contratación, por su naturaleza compleja e incierta, las divergencias entre las partes es algo que es común, es natural. Evitar retrasos y la paralización es esencial para mantener la ejecución de los contratos y, por consecuencia, concretizar políticas públicas. La vía judicial, por su naturaleza adversarial, no se muestra adecuada para esta finalidad. Entonces, tenemos que pensar en otras cosas. Y frente a este escenario, los paneles técnicos o los dispute boards aparecen como una respuesta moderna, eficaz, alineada con los principios de buena administración, con el principio de consensualidad que está ahí, ¿no? Que es una tónica de nuestro derecho procesual incluso, y también con el principio de eficiencia. Y los paneles técnicos consisten en un pequeño grupo de expertos independientes. Esto tiene previsión en el contrato, que acompañan el contrato y actúan cuando surgen dudas o conflictos. No son jueces, no son árbitros. Sería una especie de médico de cabecera del contrato, que está allí para evitar que los problemas se agraven. Esta es la idea de los paneles técnicos. Entonces, estos mecanismos están más lineados con la idea de gobernanza en los contratos administrativos, una vez que buscan solventar
que los conflictos que surgen durante la ejecución del contrato y también tiene otro objetivo que es mantener la continuidad contractual. Son órganos de gobernanza contractual y que tiene doble misión: prevenir conflictos antes que exploten y resolver los que surgieron con rapidez y especialización. Entonces, en general, son adoptados en contratos de infraestructura que involucran los modelos contractuales complejos como la concesión o la participación público-privada. Sin embargo, también se muestra posible la utilización de este mecanismo en contrataciones de innovación y promoción de actividades científicas y tecnológicas. Como dicho, los paneles técnicos son herramientas contractuales, de manera que las reglas de formación y funcionamiento deben estar muy bien descritas en el contrato. La adecuada previsión contractual y el compromiso de las partes en el proceso son la clave para la eficacia de este mecanismo. Y en América Latina, los paneles técnicos son utilizados en la industria de la construcción por más de 40 años. Un ejemplo representativo es la construcción de la central hidroeléctrica de El Cajón en Honduras en 1980. Entonces, algunos países de la región, como Brasil, Perú, Chile, Panamá, Honduras, Ecuador, Costa Rica, ya incorporaron los paneles técnicos en sus ordenamientos jurídicos. Pero no podemos olvidar que la expansión de la adopción de los paneles técnicos en la región también resulta mucho de las demandas de los financistas internacionales como el Banco Mundial. Es una exigencia de la financiación. Y por fin, es importante registrar la importancia de los órganos de asesoramiento jurídico del Estado en la incorporación de los paneles técnicos en la gobernanza de los contratos administrativos. Yo, como procuradora del Estado, yo tendría que hablar sobre esto, ¿no? Primero, porque estos órganos van a trabajar en la construcción del marco normativo y regulatorio de estos mecanismos de solución de disputas. Esta es una etapa muy importante porque el exceso de control o el exceso de burocracia generará resultados distintos del esperado, o sea, más retraso y más discontinuidad en la ejecución de los contratos. Y segundo, los paneles técnicos son herramientas contractuales. Por lo tanto, la adecuada redacción de las cláusulas es esencial para su eficiencia. Y ahí yo tengo un ejemplo malo, que es, por ejemplo, poner en el equipo del panel técnico un servidor público. Esto no se puede. ¿Por qué? Porque la idea es de demostrar más confianza para quien contrata, para con quien la administración pública está contratando. Entonces, si el panel tiene que ser independiente, yo no puedo poner de entre los expertos una persona que tiene una vinculación directa con la administración pública. Y vemos esto muchísimos en varios contratos. Entonces, hay que pensar mucho en esto, en la redacción de las cláusulas de los contratos. Bueno, sí, aquí en Brasil, nuestros paneles técnicos, a veces la ley los denomina de dispute boards o comités de resolución de disputas. En la ley de contratación pública está así. Y de acuerdo con esta ley, los paneles técnicos pueden ser utilizados para prevenir o resolver disputas relacionadas con controversias planteadas por las partes a respecto, pero no limitado, al restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato, el incumplimiento de obligaciones contractuales y el cálculo de la indemnización, abarcando también los derechos patrimoniales disponibles. Además, la ley también permite la utilización para la resolución contractual por consenso de las partes. Y a pesar de su potencial, la implementación de los paneles técnicos en la contratación pública enfrenta barreras significativas. Y entre los obstáculos más notorios, voy a destacar aquí 4. La burocracia excesiva por la rigidez normativa, los procedimientos redundantes, la falta de claridad de la regulación de los paneles técnicos pueden retrasar o incluso desincentivar su adopción. Desconfianza institucional, la resistencia al cambio,
el desconocimiento sobre el funcionamiento de los paneles técnicos y la preferencia por mecanismos tradicionales generan desconfianza entre gestores, operadores jurídicos y actores privados. Costos y plazos es otro problema. La percepción de que los paneles técnicos incrementan los costes administrativos o añade complejidad al proceso contractual. Esto puede limitar su aplicación. Y el déficit de capacitación, la falta de formación específica en el diseño, constitución y gestión de los paneles técnicos restringe también su uso. Y para consolidar los paneles técnicos como herramientas centrales de gobernanza contractual, es imprescindible abordar cada obstáculo mediante acciones deliberadas y coordinadas. Primero, racionalización normativa y simplificación administrativa, o sea, una reforma en los procedimientos, revisar, actualizar la normativa para eliminar trámites innecesarios, clarificar las competencias, tiempos de actuación de los paneles, pues tenemos que pensar en esto. Otro, ventana normativa, promover la inclusión de disposiciones específicas sobre paneles técnicos en las leyes de contratación pública. Hay, en el Congreso Nacional, hay un proyecto de ley sobre paneles técnicos para aplicación para todos los entes nacionales y que se tiene un reglamento mayor de lo que está en nuestra ley de contratación pública, ¿no? La ley general. Segundo, fortalecimiento de la confianza, la necesidad de se crear una cultura de consensualidad. O sea, para esto lo que es necesario, transparencia y difusión de resultados, publicar informes sobre el desempeño de los paneles, evidenciando su impacto en la reducción de litigios, costes y plazos. También crear espacios de diálogo, fomentar mesas redondas, foros como este, entre actores públicos privados, compartir experiencias, resolver dudas y desmontar estos prejuicios. Y la optimización de costes y tiempos. O sea, ajustar la composición y funciones de los paneles técnicos según la envergadura del contrato, evitando cargas que son innecesarias. También estudios de coste-beneficio para integrar el análisis en torno de la inversión en la fase de planificación contractual. Y, por fin, la capacitación y profesionalización de los gestores públicos con programas de formación especializado y también la certificación de expertos, impulsar la creación de registro de expertos acreditados, garantizando la idoneidad técnica y ética de quien va a integrar estos paneles. Y ya, caminando para el final, para la conclusión, vamos a regresar a nuestro proyecto energético. Vamos agora a imaginar que, ante la primera divergencia técnica, el panel técnico entra en acción. Escucha las partes, analiza la documentación, aplica conocimiento especializado e independiente y emite con rapidez una recomendación o decisión técnica. La obra continúa. Los equipos permanecen en campo. Los cronogramas se ajustan sin colapsar el contrato. La confianza entre las partes se preserva. El parque energético se concluye. Los aerogeneradores comienzan a girar. La energía ingresa en el sistema y la transición energética deja de ser una promesa, la promesa que estábamos hablando en el inicio de la ponencia, para convertirse en realidad, o sea, para traer beneficios para la ciudadanía, para los ciudadanos. Porque en infraestructura compleja, resolver temprano no solo evita conflictos, permite también que el desarrollo ocurra. Y esta pequeña historia de los paneles técnicos, nosotros podemos concluir que los paneles técnicos no son solo un mecanismo de resolución de disputas, son una innovación en la gobernanza, una herramienta de modernización del Estado, un puente entre el conflicto, porque el conflicto es parte de la vida, tenemos que vivir con ello, y la entrega de políticas públicas. Entonces, era esto que yo quería hablar
y espero no haber tomado tanto tiempo para que Cristian pueda hacer las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata Fabiana. La verdad que muy bien su arte como profesora que es y experta en la temática de explicar a partir de un caso estos conceptos que son muy importantes. Efectivamente, la figura de los comités de expertos o el conciliador viene a ser una respuesta de una mejor práctica para tratar de quitar ese fantasma de judicializar o de llevar un arbitraje ya formal, una disputa que se presenta en estos contratos que son tan fundamentales como los de la obra pública. La obra pública creo yo que es de los que más la gente está esperando que se hagan conforme el cronograma tal y como fue planificado, porque hay necesidades que tienen que ser satisfechas. Y hacia eso voy yo rápidamente en un par de minutos para no abusar del tiempo y agradecerle a las tantísimas personas que se han conectado, que por cierto Brandon está compartiendo el afiche del segundo webinar que tenemos mañana, martes, 15 horas España. Cada uno lo puede calcular con respecto a su país y que van a ser muy bienvenidos en el segundo webinar de la lista de webinar anuales que hacemos con autoridades de competencia y con autoridades de contratación pública. ¿A qué voy con esto? En el tema de las buenas prácticas que se introducen y el comité de expertos, que tiene que ver con el otro componente que es la profesionalización, porque los países que ya han avanzado, como Costa Rica, como también lo tiene Chile, como lo tiene Dominicana, los expertos que tratan de prevenir a tiempo un conflicto que se puede presentar, se topa con que ahí también hay un déficit de profesionalización. Doña Catherine, bueno, don Jaime, que lo enfatizaba tanto y lo hace Renata, es fundamental entender que no hay ley modelo que pueda contestar a la deficiencia de la profesionalización de la contratación pública. Si una persona no tiene la habilidad de ser un buen fiscalizador, un buen gerente de proyecto, de contrato, y si seguimos observando que el contratista pues es el contratista al que yo le puedo recetar las potestades de imperio del Estado y asustarlo con cláusulas económicas y asustarlo con el látigo de las sanciones económicas, pues no vamos a salir adelante. Y no hay mejor práctica que pueda resolver la falta de la profesionalización. Por eso es que los ordenamientos jurídicos, y creo que todos los que lo han venido haciendo, México, por ejemplo, todavía el año pasado, a finales, con todo el cambio legal que implementaron en la República desde la óptica federal, eh, introducen un proceso de profesionalización que tiene que ser graduado en el tiempo y que tiene que ayudar a medir el conocimiento de las personas y ir avanzando en un crecimiento profesionalizal, pero que permita ir acreditando a la gente de forma permanente, de forma regular. Nada ganamos con que Cristian Campos reúna 100 horas de capacitación en el año si esas 100 horas fueron sobre los mismos temas y no hay un proceso de crecimiento y además los temas no tienen relación con lo que yo hago y además esos temas están dados por empresas o institutos que no están a la vez profesionalizados, que no conocen de la temática. La contratación pública, lo decía sobre todo don Jaime Rodríguez, tiene un fin último, y un fin último que para mí toca algo que es muy sensible a nuestros países en los últimos tiempos. Hay un divorcio importante de la ciudadanía con los gobiernos y la gente necesita ver que los gobiernos hagan obras públicas, hagan servicios públicos. Tienen que ver que el dinero se está utilizando bien, con resultados, con eficiencia y con transparencia. Y eso solo pasa por los procedimientos de contratación pública. No hay otra forma de hacer hospitales, de hacer carreteras, de comprar medicamentos, de comprar y preparar escuelas, etcétera,
No hay otra forma que por los mecanismos de la contratación pública. Y para que un gobierno pueda gozar de legitimación democrática, que es que verdaderamente tenga el depósito del poder de la gente, necesita, por lo tanto, que la contratación estatal funcione muy bien, que las normas se apliquen de forma inteligente y que la gente que las aplica cada vez estén más profesionalizados. Los ordenamientos han venido variando en introducir la herramienta electrónica 100%. La contratación pública tiene que realizarse 100% basado en un sistema electrónico de contratación pública. Los oferentes, los proveedores, los contratistas y el Estado tenemos que entender que la gestión de la contratación pública debe ser únicamente por el medio electrónico y olvidarnos de esos procesos de papel, expedientes de papel, ese tipo de manejo que permite quitar un folio, desaparecerlo e introducir otro rápidamente como si nada ha pasado. Pero la introducción de los sistemas electrónicos tiene que estar acompañado cada vez más de los algoritmos necesarios para la detección de las prácticas que pueden ser anticompetitivas, prácticas irregulares, prácticas que pueden incidir en la operación misma del sistema electrónico de contratación pública. No vamos a llegar al extremo de Albania. Ustedes saben que Albania hace como 1 año y medio designó a una ministra de inteligencia artificial como la responsable de hacer la obra pública. Y esto no es un cuento de hadas. Es un país que efectivamente la obra pública se la pasó a una persona que le dieron cara de mujer, ministra de inteligencia artificial, para que haga la compra pública. No se trata de que el sistema electrónico, la inteligencia artificial en los sistemas electrónicos suplante o desplace al recurso humano, sino que el recurso humano pueda efectivamente dedicarse con un sistema que le da información cada vez más perfecta, cada vez más atinada, para tomar decisiones con mayor ciencia y por lo tanto con mayor inteligencia. Y aquí es donde viene la parte que me parece también fundamental en la planificación y la ejecución. Muchas veces no sabemos ni qué comprar. Muchas veces no sabemos ni cuántas computadoras se ocupan. Muchas veces no sabemos ni a quién le estamos comprando. Muchas veces no sabemos cuánto gastan los otros municipios comprando las mismas cosas que yo ocupo o los mismos servicios que yo ocupo. Un sistema electrónico de contratación con todo el análisis de Big Data y la inteligencia artificial debe ir perfeccionando, que los tomadores de decisión sepan atinar mejor en la planificación de el proceso como tal de planificación y por lo tanto la inversión del presupuesto público, que todos sabemos muy bien que el presupuesto público es limitado. Los recursos son limitados y ese poco recurso público hay que saberlo utilizar inteligentemente. Y el otro proceso de la ejecución, hay que entender que la ejecución de los contratos, cuando estemos registrándolas electrónicamente, nos permite también alertas tempranas, alertas a tiempo de cuando un contratista empieza a presentar una conducta de lentitud, hay falta de un material, falta de un recurso y eso permite adelantarnos para poder mover más otras fases o otros ciclos del proyecto y otros detenerlos. Prevenir a tiempo los posibles conflictos para no caer eventualmente en una parálisis de la contratación que no permite la ejecución. Pero también es cierto, desde la óptica de la prevención, desde la óptica de evitar los conflictos de interés, entender la necesaria relación del sistema electrónico de compras con los demás sistemas electrónicos abiertos que permita una integración de los datos para poder incidir fuertemente en la detección de los grupos de interés económico, en los beneficiarios finales que están detrás de cada contratación y por ende ahí poder hacer todo lo que se pueda desde la óptica de la transparencia. Me parece que ha sido un ejercicio importante el que hemos tenido, escuchar la muy buena experiencia que tienen en Brasil,
Rodrigo, doña Catherine, por sus compartirnos lo que viene sucediendo desde la realidad de ustedes. Escuchar un poco las ideas, tanto las de don Jaime como las de Renata Fabiana y las mías de lo que vemos que pasa en los países cercanos del área. Bueno, hay un vecino de ustedes, Argentina, que está en este momento discutiendo de cara a su ingreso a la OCDE y replanteándose temas importantes en torno a qué debería ser una posible nueva ley de contratación pública. De hecho, ahorita, el jueves próximo, ahora que don Jaime decía que siempre estamos llenos de actividades, este jueves yo tendré la dicha, el honor de estar con la Universidad Austral y el doctor Muratorio, el doctor Serrano y otros más analizando una perspectiva desde los acuerdos comerciales y viendo también temas sobre el ingreso a la OCDE de este país. Yo creo que de parte nuestra, Rodrigo, a usted, pues gracias por el contacto que se hizo, que sea el primero de otros muchos encuentros en que podamos colaborar con ustedes, con las organizaciones de Brasil. Agradecer a las tantísimas personas que se han conectado. Ya vi más o menos la lista, sé que hay de todo un montón de países. Agradecerles su amabilidad por conectarse y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Chao. Chao, gracias.